Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, hoy la clase es sobre bronquiolitis y la convocamos a la doctora Zaceta, que es la jefa de la sala 16. Tenemos en el auditorio también uno de nuestros instructores, Agustín Yayev, así que nos vamos a manejar de esta manera. Las preguntas del chat las vamos a responder al final de la charla. Dani, cuando quieras, puedes empezar. Bueno, muchos de ustedes me conocen porque seguramente han rotado por la sala. Este año fue un año atípico y el año pasado también, porque la mayoría de los grupos de residentes entraban en el mes de junio, donde la patología principal y prevalente eran las infecciones respiratorias agudas altas, y el año pasado y nos pasó que por la pandemia, por el aislamiento, ha cambiado mucho la epidemiología y los diagnósticos o los motivos por los que los pacientes se internan en nuestra sala. Primero, vamos a definir los objetivos, poder llegar a definir lo que es una bronquiolitis, para que todos nos pongamos de acuerdo en cuanto al diagnóstico, conocer las características clínicas, epidemiológicas, y los factores de riesgo para padecer enfermedad grave, aprender el manejo del paciente con bronquiolitis en la sala de urgencias y tomar la decisión, que en muchos casos no es fácil, de hospitalización. Conocer cuál es el plan de estudio y las conductas terapéuticas en el caso de las bronquiolitis graves, y poseer herramientas necesarias al momento de evaluar a un niño con episodios o con un episodio de sibilancias, considerando los diagnósticos diferenciales que se nos pueden presentar. Bueno, la infección respiratoria aguda baja es la causa más frecuente e importante de morbimortalidad en los menores de 5 años. Y la bronquiolitis es la causa más frecuente de infección respiratoria aguda baja en los menores de 2 años. Piensen que es el principal motivo de consulta y de internación en esta edad. Probablemente una vez pasada la pandemia va a seguir pasando lo mismo. Y no solo se afecta nuestro hospital, que es un hospital de alta complejidad, sino que se ven modificados todos los niveles de atención, desde la atención primaria hasta nuestro hospital, que es un hospital de alta complejidad. Bueno, en cuanto a la definición de bronquiolitis, es una enfermedad infecciosa aguda de etiología viral con afección inflamatoria difusa del tracto respiratorio inferior que se expresa clínicamente por obstrucción de la vía aérea pequeña. De manera que los criterios clínicos para definirla serían: primer episodio agudo de sibilancias en el contexto de un cuadro respiratorio de etiología viral, que tiene pródromo catarral, y que generalmente se presenta en menores de 24 meses. Es una enfermedad estacional con una mayor incidencia en los meses de otoño, invierno y hasta podríamos decir a principio de primavera. Afecta sobre todo a los niños menores de 1 año y son los que más requieren hospitalización, sobre todo el grupo etario de 3 a 6 meses, en los cuales nosotros vamos a tener que prestar mayor atención. El contagio es muy frecuente de paciente enfermo a pacientes en la comunidad, y es frecuente que dentro del hospital el paciente que se interna. Fíjense que estas son las curvas de los años anteriores, del año 2017, 2019, les voy a mostrar, donde abajo tenemos la semana epidemiológica y a la izquierda tenemos el número absoluto de casos. Fíjense que el motivo de consulta en las semanas epidemiológicas del otoño y del invierno ha llegado a ser de 250 a 300 pacientes, sobre todo en el grupo etario menor de 2 años. Lo mismo pasó en el año 2019, fíjense en la semana 22-25 de 250 a 300 pacientes, y esto es lo que nos pasó en el año 2020. Hasta marzo, abril, tuvimos algunos casos de infección respiratoria aguda baja, pero fíjense que el valor absoluto en los primeros meses del año fue de 40 a 45, y en las semanas epidemiológicas que habitualmente nosotros
tenemos la mayor cantidad de pacientes, hubo entre 5, 10, 15 pacientes que consultaron por cuadros respiratorios agudos. A nosotros en la sala, por ejemplo, nos pasó que en el año 2019, en el mes de junio, tuvimos en el mes internados 60 pacientes con infección respiratoria aguda baja, y el año pasado tuvimos 5. Eso en el mes de junio. En el mes de julio tuvimos 60 y en el año 2020 tuvimos 4 pacientes. De manera que nos vimos afectados todos por la cuarentena y sobre todo por la falta de la presencia de los chicos a las escuelas. En cuanto a la etiología de la bronquiolitis, el 75-80% de los casos es producido por el virus sincitial respiratorio. Le siguen otros virus, como son el influenza, adenovirus, parainfluenza, metaneumovirus y rinovirus, en mucha menor proporción. Y existen coinfecciones de virus con virus, virus bacterias o virus bordetela, que hemos tenido algunos casos en estos últimos años. Lo que nos pasa con los virus es que no dejan inmunidad permanente, de manera que los chicos se vuelven a reinfectar en el término del año con los mismos virus. Pueden llegar a tener entre 6 y 8 episodios, de allí su frecuencia, ¿no? Esto en el año 2012, desde la semana 13, fíjense, el 75.6 virus sincitial respiratorio, después le siguen el parainfluenza, tipo 1, 2 y 3, el adenovirus y todo el grupo de los influenza después. Esto fue en el año 2017, el virus sincitial respiratorio en valores absolutos tuvimos 443, seguido por el parainfluenza 1, 2 y 3, metaneumovirus, adenovirus y virus del grupo influenza. Y esto nos pasó en el año 2009, en la anterior pandemia por virus de tipo influenza. Fíjense la curva de color azul, fueron los casos de influenza ese año, y los años siguientes cómo fue la curva en el 2010, 2011 y 2012. Bueno, con respecto a los virus, como dijimos, el más frecuente es el virus sincitial respiratorio, que comienza su curva de ascenso en el otoño, generalmente en el mes de marzo ya empezamos a tener casos, alcanza un pico con una meseta en los meses de invierno y el descenso en la primavera. Lo que hay que tener presente con estos virus y con el virus sincitial respiratorio, que aparte de la afectación de la vía aérea superior e inferior, pueden tener manifestaciones que sean extrapulmonares. Por ejemplo, el virus sincitial respiratorio puede dar otitis, puede dar afectación cardíaca, puede dar afectación del sistema nervioso central. El parainfluenza, que es la curva celeste, es una curva de distribución bimodal, con un pico en la primavera y otro pico en el otoño. Después el adenovirus, que da emisión durante todo el año, y es otro de los virus que hay que estar atentos o prestar atención a las manifestaciones extrapulmonares, como son la conjuntivitis o la afección gastrointestinal. Y el influenza, que también hace un pico en los meses de otoño, invierno y principio de primavera, y especialmente se ven afectados los grupos de riesgo, que son en las edades extremas de la vida. En cuanto a los factores de riesgo para padecer o desarrollar una bronquiolitis, tenemos factores de riesgo del huésped y factores de riesgo del medio ambiente. Del huésped podemos decir que la falta de lactancia materna, la vacunación incompleta, el bajo peso, la prematurez, el menor de 3 meses, ser varón, la desnutrición y alguna otra enfermedad de base, como las cardiopatías, las inmunodeficiencias. Y del medio, el hacinamiento, el encierro, la época invernal, la asistencia a guarderías, la contaminación ambiental, la madre analfabeta o analfabeta funcional, adolescente o la madre fumadora, y que el paciente tenga hermanos en edad escolar. Existen factores de riesgo para desarrollar bronquiolitis grave, que son ser menor de 3 meses, ser prematuro, desnutrido, o que tenga presencia de alguna comorbilidad, como son las cardiopatías, las enfermedades pulmonares crónicas, errores congénitos del metabolismo, enfermedades neuromusculares. En todo este grupo de pacientes que tengan estas características, nosotros tenemos que estar más atentos en cuanto a la decisión de internar o enviar a su domicilio.
Bueno, 90% de los menores de 2 años van a tener una infección por virus sincitial respiratorio que generalmente compromete la vía aérea alta. El 30-40% de esos pacientes va a tener compromiso de la vía aérea inferior. De ese total de pacientes solamente se van a internar entre un 2 a un 3%. Y de los pacientes que internamos, menos del 1% van a requerir terapia intensiva. En cuanto a las vías de transmisión, pueden ser por contacto o respiratoria. Los virus que se transmiten por contacto son el virus sincitial respiratorio, el parainfluenza, el metaneumovirus, y por vía respiratoria el influenza y el adenovirus. Tenemos que tener presente en ambos casos el lavado de manos, la utilización de guantes, camisolín, descartar el material contaminado, y en los virus de transmisión respiratoria, tenerlos aislados en habitación individual y la utilización del barbijo. En cuanto a la fisiopatología, los virus ingresan al organismo por la boca, por la nariz, por los ojos. Luego de 2 a 3 días se alojan en la vía aérea inferior y producen necrosis y descamación del epitelio respiratorio, especialmente del bronquíolo de la vía aérea inferior. Hay un infiltrado linfocitario, edema y mayor producción de moco. Piensen que la vía aérea de nuestros pacientes es una vía aérea muy finita, que con todo esto se disminuye la luz hasta una cuarta parte, de manera que puede haber una obstrucción parcial o una obstrucción total de los bronquíolos, que hacen que el pulmón esté más insuflado porque puede entrar aire pero no puede salir, o que por los tapones de moco aparezcan microatelectasias o atelectasias. Eso lleva a una alteración de la ventilación-perfusión y el resultado final es la hipoxia. En cuanto al diagnóstico de bronquiolitis, es inminentemente clínico. Se apoya en los síntomas, signos que tenga el paciente y en la historia natural de la enfermedad. Es importante la anamnesis que nosotros realicemos, la epidemiología, ver la edad y la estación del año y hacer un examen físico minucioso. Solamente con eso nosotros vamos a realizar el diagnóstico de bronquiolitis. Y no se recomienda en absoluto efectuar ningún estudio complementario, ni siquiera de laboratorio ni radiológico, para avalar o confirmar nuestro diagnóstico. En cuanto a la anamnesis, es importante hacer una descripción detallada de los síntomas del paciente, el tiempo de evolución, el tratamiento recibido, tiene consultas previas, el medio epidemiológico, si hay alguien enfermo en la familia, los antecedentes personales que estén relacionados a patología respiratoria, prematurez, distrés neonatal, síntomas sugerentes de fibrosis quística, que sea un paciente atópico. Tener presente siempre los antecedentes familiares, si tiene hermanos fallecidos por patología respiratoria, si hay existencia de atopía en la familia, de asma. Siempre valorar la presencia de tabaquismo en el hogar y si el paciente va o asiste a guarderías o tiene hermanos en edad escolar. En cuanto al cuadro clínico, la evolución de la bronquiolitis es variable. Algunos pacientes la van a pasar muy bien, casi asintomáticos, otros van a tener solamente afección de la vía aérea alta y va a depender principalmente de la edad. La fase inicial, que es de 3 a 5 días y se caracteriza por síntomas sobre todo altos, coriza, tos, decaimiento, puede aparecer algún registro febril. Posteriormente, el periodo de estado, que dura de 5 a 7 días, es la fase más crítica de la enfermedad, y en las primeras 48-72 horas de este periodo el paciente puede tener manifestaciones graves. En este periodo se manifiesta por taquipnea, taquicardia, tiraje, pueden tener episodios de cambio de coloración, de palidez, de cianosis, o pueden existir apneas. Y posteriormente el periodo de convalescencia, que puede ser más prolongado de lo que nosotros suponemos. La recuperación de la frecuencia respiratoria no es inmediata, el paciente tarda entre 15 y 21 días para volver a su frecuencia respiratoria normal. En cuanto a la valoración de la severidad de la enfermedad, nosotros usamos el puntaje de TAL. El puntaje o score de TAL
en realidad se utiliza para el síndrome de obstrucción respiratoria recurrente y es un score que nos permite evaluar con precisión cuál puede llegar a ser la evolución de la enfermedad y la respuesta al tratamiento que tiene el paciente. El puntaje mínimo del score de tal es 0 y el máximo es 12, pudiéndonos o permitiéndonos hacer una clasificación de la bronquiolitis en leve, moderada y grave. La leve es cuando el score de tal es de 4 o menos, que generalmente coincide con saturaciones de 98 o más. Moderada cuando el score de tal es de 5 a 8 y coincide con saturaciones entre 92 y 97. Y grave cuando el score de tal es de 9 a 12 y coincide con saturaciones que generalmente son menores a 92. Para el score de tal o puntaje de tal, nosotros vamos a tener en cuenta la frecuencia respiratoria del paciente, la presencia de sibilancias o no, la frecuencia cardíaca y la utilización de los músculos accesorios de la respiración. Y de acuerdo a cada uno de estos parámetros, nosotros le vamos a dar un puntaje de 0 a 3 y de esta manera vamos a obtener un score o puntaje de tal. Existen criterios clínicos también de gravedad cuando el paciente tiene rechazo alimentario o no se puede alimentar por la dificultad respiratoria, cuando el paciente tiene letargia, cuando el niño no puede dormir porque está agitado, le cuesta conciliar el sueño, hay historia previa de apnea, o tiene tiraje universal con aleteo nasal, quejido y cianosis. En cuanto a los criterios de internación que nosotros vamos a tener en cuenta para internar a ese paciente, es la presencia de hipoxemia, siempre tener en cuenta si existen factores de riesgo para bronquiolitis grave, el antecedente de haber presentado en las horas o días previos apnea o cambio de coloración como cianosis, que el paciente tenga realmente dificultad para alimentarse, a todos los niños o pacientes con score de tal igual o mayor a 9, o muchas veces no tiene ninguno de estos parámetros, pero el ambiente social es un ambiente social poco favorable, o porque cuando uno le da las pautas de alarma, los padres le dicen que no lo pueden traer porque no tienen forma de trasladarse, porque la madre es una analfabeta funcional y no entiende las indicaciones que le estamos dando, o por mal medio socioeconómico. Todos los años, a partir del mes de junio, en nuestro hospital, se habilita la posta de bronquiolitis. Nosotros todos los años en la posta de bronquiolitis recibimos a pacientes con diagnóstico de bronquiolitis, pero además recibimos otros pacientes que tienen diagnóstico de infección respiratoria aguda baja, que pueden ser síndromes obstructivos recurrentes, hemos recibido pacientes con neumonía, de manera que a todos esos pacientes, para clasificarlos, utilizamos el score de tal. Si el score de tal es menos de 4, no tiene factores de riesgo, el paciente se va a su domicilio con indicaciones claras. Si el paciente tiene un score de tal entre 5 y 8, hacemos salbutamol cada 20 minutos, una prueba terapéutica, y vemos qué resultado obtenemos en la primera hora. Y si el paciente ingresa con un score mayor o igual a 9, directamente se interna. Hacemos una segunda evaluación con ese score de tal que nos puede llegar a dar menos de 5, de manera que el paciente se va a su domicilio si tuvo alguna respuesta con el beta 2. Si después de esa serie de salbutamol el tal es mayor a 9, se interna y va a quedar un grupo de pacientes con un tal de 6 a 8 que vamos a hacer una segunda prueba con salbutamol, con una tercera evaluación a la hora, y ahí si el score de tal es menos de 5 se va a la casa y si es más de 6 se queda en el hospital. Todo esto sería el inicio del tratamiento de un paciente y la evaluación con un cuadro de obstrucción respiratoria aguda, pero nosotros tendríamos que diferenciar lo que tenemos que hacer, que no sé si siempre se hace, en los pacientes con bronquiolitis. De manera que vamos a utilizar otro algoritmo de seguimiento que vamos a tener en cuenta el score de tal,
vamos a tener en cuenta la saturación del paciente y vamos a tener en cuenta los factores de riesgo. Si el paciente, nosotros lo vamos a observar si tiene una alimentación y un sueño seguro, no tiene ningún tipo de alteración, vamos a dar pautas de alarma claras a su madre y lo vamos a citar en 24 a 48 horas en el lugar más cercano a su domicilio. Lo único que vamos a hacer con ese paciente es darle indicaciones para alimentarse en forma fraccionada, si toma pecho, si toma biberón, que tenga una posición para dormir con la cabeza elevada, y es muy importante decirle a la mamá que trate de desobstruir, que es lo más importante del tratamiento ambulatorio, la vía aérea alta utilizando solución fisiológica y aspiración de las secreciones de la boca y la nariz, para que el paciente se encuentre en mejores condiciones. Ahora nos vamos, si el paciente tiene un TAL de más de 6 o satura menos de 92, a ese paciente directamente lo vamos a dejar internado. Le vamos a ofrecer oxígeno, fíjense que el tratamiento va a ser de sostén o de soporte casi exclusivamente. Vamos a hacer aspiración de secreciones de la boca y de la nariz, sobre todo en los momentos que el paciente se va a alimentar o en el momento en que nosotros lo vamos a saturar. Vamos a mantener la normohidratación y vamos a ver la posibilidad de alimentación que tiene ese paciente con respecto a la frecuencia respiratoria que tenga. Y le vamos a hacer controles seriados durante las primeras horas y durante los primeros días de estadía en el hospital. Una vez que el paciente mejore, nosotros lo que hacemos es retirar el oxígeno. Si el paciente tiene saturaciones por encima de 92, las siguientes 24 horas, los menores de 1 año sobre todo, tal vez el periodo de observación aire-ambiente lo podría hacer más corto en los chicos más grandes. Si durante esas 24 horas siguientes sin oxígeno el chico permaneció con controles de saturación y frecuencia respiratoria acorde, se va a ir a la casa con pautas claras de alarma y lo citaremos a las 24 o 48 horas a control. Si ese paciente que nosotros tenemos internado y le ofrecimos ese tratamiento de soporte o de sostén empieza a presentar saturaciones aún más bajas, empeora clínicamente y se van agregando fatiga muscular, tiraje cada vez más alto, aleteo nasal, tenemos 2 posibilidades actualmente. Evaluar la posibilidad de la terapia de alto flujo, pasar a terapia intensiva. Nosotros desde el año 2018 utilizamos la terapia de alto flujo en las salas del hospital y hemos bajado el ingreso a terapia intensiva de nuestros pacientes. Bueno, y vean que el tercer punto era factores de riesgo. Si ese paciente que ustedes están viendo tiene alguno de estos factores de riesgo, que ya los habíamos nombrado, la observación en la guardia va a ser mucho más prolongada, y si no, uno directamente va a decidir la internación. Bueno, como comentario, la bronquiolitis tiene un carácter muy dinámico. Un paciente que ingresa en buen estado general y con un TAL moderado podría empeorar en las siguientes horas. La frecuencia respiratoria es el primero y el más sensible de los cambios de los signos vitales. La frecuencia respiratoria y el tiraje son los 2 parámetros que mejor se relacionan con la severidad de la enfermedad. La frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio y la hipoxia son parámetros de máxima significación clínica para determinar la gravedad de la bronquiolitis. Y siempre tener presente la historia natural de la enfermedad. Recuerden los días del periodo de estado, del periodo de incubación, de convalecencia. Un paciente que el día 5 del periodo de estado empieza con fiebre, esa no es la historia natural de una bronquiolitis. Algo está pasando. Así que es importante que ustedes conozcan la historia natural de todas las enfermedades. Bueno, ahora una cosa distinta es que nos pasa es el paciente que se interna con una bronquiolitis moderada o una bronquiolitis grave. En el paciente internado, nosotros vamos a solicitar algún estudio complementario. Vamos a solicitar siempre un aspirado de secreción nasofaringea. Nosotros lo que hacemos en esa secreción es la búsqueda de antígenos virales. No se recomienda de rutina porque no va a cambiar en absoluto el tratamiento de la enfermedad.
Es útil para establecer cohortes hospitalarias, sobre todo para aislar a los pacientes, y muchas veces cuando nosotros no tenemos la posibilidad de aislarlos a todos para poder agruparlos de acuerdo al agente etiológico. La determinación de los antígenos virales tiene interés epidemiológico su resultado, y lo que se hace es inmunofluorescencia indirecta o PCR para la mayoría de los virus. En cuanto a la radiografía de tórax de los chicos que internamos, no la hacemos de rutina, pero ustedes van a ver que hay casos en que solicitamos radiografía de tórax. ¿Cuándo? Cuando tenemos dudas diagnósticas, cuando el paciente está con taquipneico, taquicárdico, tiene patomegalia, tendrá una insuficiencia cardíaca. Bueno, a ese paciente le hacemos una radiografía, valoramos si tiene cardiomegalia, pero fíjense que solamente cuando tenemos dudas diagnósticas. Un paciente grave con una desmejoría clínica, cuando hay deterioro agudo de su situación e inminente pase a terapia intensiva, y cuando sospechamos complicaciones. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la bronquiolitis? La atelectasia. Muchas veces nosotros pedimos radiografías para hacer el diagnóstico de atelectasia, de neumonía o de escapes de aire. En cuanto a los exámenes complementarios de laboratorio, no debemos pedir hemograma en forma sistemática, ya que puede haber leucosis con neutrofilia, con aumento de las formas inmaduras, el BCR, el adenovirus lo da, o el hemograma realmente puede ser normal y no tiene ninguna ayuda de nada. Los gases en sangre, que tampoco los hacemos de rutina, la alteración más frecuente es la hipoxia, y en casos más graves se agrega la hipercapnia. Y no realizamos nunca ni hemocultivos ni urocultivos. Siempre tener presente las características de nuestros pacientes. Si internamos menores de 2 meses, recién nacidos, con fiebre alta, uno muchas veces tiene dudas y toma hemocultivos y toma urocultivos. En la bronquiolitis grave, nosotros lo que siempre tenemos que tener es la radiografía de tórax para evaluar complicaciones, y en cuanto a los laboratorios, realizar un estado ácido-base para ver si el paciente tiene hipoxia, solamente si está hipercápnico y qué grado de hipercapnia tiene, y un hematocrito. El hematocrito y la hemoglobina lo pedimos porque debemos conocer el contenido arterial de oxígeno, es esta fórmula del medio, 1/34 por hemoglobina, por saturación de oxígeno dividido 100, por 0,03 por PO2. El valor normal es de 16 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. Y muchas veces cuando tenemos pacientes con bronquiolitis grave y tiene un contenido arterial de oxígeno bajo, de 10, de 9, muchas veces con la transfusión de glóbulos rojos mejora el estado clínico del paciente. Yo ahora les puse algunas radiografías. Lo más frecuente que coexisten en las radiografías son zonas de atelectasia y de atrapamiento aéreo, que llevan a la alteración de la ventilación-perfusión. Fíjense, en este caso, la atelectasia, que generalmente tiene forma triangular, con una base hacia la periferia, y el vértice siempre dirigido hacia el ilio. Hay disminución de los espacios intercostales. Puede estar el diafragma elevado hacia la zona de la atelectasia o la vía aérea atraída hacia el lado de la atelectasia. Esta es la complicación, como dijimos, más frecuente de todas las bronquiolitis. Fíjense la diferencia entre una atelectasia, dijimos que tiene forma triangular, con la base hacia la periferia, el vértice hacia el ilio. Puede tener, acá no se ve, la disminución de los espacios intercostales, la elevación del diafragma, el tironeamiento de la vía aérea hacia la lesión, y del lado derecho van a ver una imagen de neumonía, que es una lesión ocupante de espacio, que lo que hace es, la cisura la rechaza muchas veces la vía aérea hacia el lado contralateral, y siempre tiene broncograma aéreo. Estas son radiografías que se pidieron a pacientes con bronquiolitis grave en la sala. Fíjense que son de lo más variado, con zonas de atelectasia, de mucho atrapamiento aéreo. Esta es otra de unas bronquiolitis. Son todas bronquiolitis por virus sincitial respiratorio. Fíjense que a pesar de estas radiografías, nosotros no medicamos a los pacientes con antibióticos, pero se sabe
que cuanto uno más radiografías hace, cuanto más hemograma pide, se medica casi al doble de los pacientes. Bueno, esto es lo que dijimos recién, las diferencias entre la atelectasia y la neumonía. Los dos se ven como vacidades. La atelectasia lo que tiene desvía el mediastino hacia su lado, hacia el lado de la lesión, la neumonía lo rechaza o es normal. El diafragma está elevado hacia la zona de la atelectasia, en la neumonía está descendido o empujado. La cisura en la atelectasia también está tironeada hacia el lado de la atelectasia, en la neumonía es normal o está rechazada, y la presencia de broncograma aéreo que siempre está en la neumonía y no en la atelectasia. Muchas veces nosotros tenemos pacientes que, conociendo la evolución de la enfermedad, pasan 2 semanas y el paciente continúa con signos y síntomas de obstrucción bronquial que nos llama la atención, o sigue con dependencia de oxígeno, pasan 15, 16 días y no le podemos sacar el oxígeno. Ahí nosotros tenemos que estar atentos y pensar que el chico puede tener otra enfermedad de base que se expresó una vez que tuvo la infección por bronquiolitis, o que el paciente haya tenido un daño estructural tan importante que esta infección predisponga al desarrollo de una enfermedad pulmonar postviral, que eso es otra entidad que seguramente más adelante vamos a ver. Bueno, por todo lo que dijimos, es importante entonces el control de la frecuencia respiratoria, el control de la saturación. Siempre estos signos vitales se deben tomar con el paciente en condiciones basales. Lo ideal es que el paciente esté dormido. Ustedes deben haber visto chicos que despiertos tienen una frecuencia respiratoria, dormida otra, de manera que esto tiene que ser con el paciente dormido. Estos signos vitales se deben tomar durante toda la internación, deben estar volcados al alta y deben seguir controlándose posteriores al alta del paciente para ver cuál será la evolución de la enfermedad. Recuerden que los pacientes con bronquiolitis recién van a recuperar la frecuencia respiratoria normal al 21 día del pico de la enfermedad. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, los tenemos que tener presentes. Es importante el interrogatorio y los antecedentes del paciente, por ejemplo, en la displasia broncopulmonar, el antecedente de prematurez, los días de asistencia respiratoria mecánica, los días totales de oxígeno. En cuanto a la fibrosis quística, siempre pedir los errores congénitos y ver la tripsina inmunoreactiva, ver las características clínicas de ese paciente, si fue un recién nacido con hilio meconial, con ictericia prolongada, si tiene tos o taquea persistente, si no ganó peso. Si le hacemos un esteatocrito durante la internación y viene un esteatocrito muy aumentado, nosotros debemos descartar la fibrosis quística. Las cardiopatías congénitas, también ya lo dijimos antes, es el paciente con dificultad respiratoria, con hepatomegalia, el examen físico, y con una gran cardiomegalia al momento de hacer una radiografía. Otros diagnósticos diferenciales que tenemos que tener presentes son la aspiración de cuerpo extraño, las infecciones por clamidia y la coqueluche, o infección por Bordetella pertussis. Debemos tener presente, por eso debemos hacer tanto hincapié, que es una enfermedad inmunoprevenible. Si el chico tiene las vacunas completas, es difícil que se contagie. Tiene un periodo de incubación más largo, de 7 a 10 días, y tiene un periodo paroxístico de estado que es bastante característico en los pacientes más grandes, la tos quintosa, el reprise, pero que a veces nuestros pacientes menores de 3 meses no lo tienen. Pero la presencia de apnea, la presencia de episodio de cianosis es muy sugestivo de infección por Bordetella en estas edades. El tratamiento que nosotros hacemos es con macrólidos. En menores de 1 mes se utiliza la acitromicina, y en mayores de 1 mes se utiliza la claritromicina. Esto es porque se han visto casos de hipertrofia de píloro en los casos de los menores de 1 mes medicados con claritromicina. Ahora vamos a hablar del tratamiento, que por todo lo que dijimos, no existe un tratamiento farmacológico que tenga efectividad demostrada. El tratamiento es de soporte,
Y en muchos casos, la mayoría de los casos, la terapéutica que usamos carece de evidencia y no consigue alterar el curso de la enfermedad. En realidad, en conclusión, el tratamiento de la bronquiolitis yo le tendría que decir que es de soporte y que no existe un tratamiento farmacológico que la mejore. Ahora, en el paciente que nosotros vamos a internar va a ser un paciente moderado o grave. Y lo que tenemos que tener en cuenta es la posición. El paciente tiene que estar lo más cómodo posible, lo menos invadido, lo menos estimulado y agredido, en decúbito dorsal, con la cabeza ligeramente elevada, intentar mantener permeable la vía aérea superior, sacar todas las secreciones de la nariz, de la boca, tener presente que en los pacientes muy chiquitos, cuando intentamos llevar la cabeza un poquito más elevada, lo que hacen es flexionar el cuello, y eso en la mayoría de los casos obstruye la vía aérea alta, de manera que uno tiene que estar atento a todos esos detalles. Controlar la normotermia, tener presente que el paciente tiene que estar normohidratado, cubriendo las necesidades basales, y en el caso que hubiese pérdidas concurrentes, también tenerlas en cuenta. Siempre intentar una fraccionada, biberón fraccionado. Cuando la frecuencia respiratoria empieza a ser más alta y el paciente tiene 60 tiraje, colocamos la sonda nasogástrica, y la alimentación es por bolos cada 2 o 3 horas o enteral continua. Y en los pacientes que tienen severa dificultad respiratoria con frecuencias mayor a 80, que no está coordinada la deglución, que puede haber pasaje a la vía aérea, nosotros ayunamos al paciente y colocamos una sonda nasogástrica abierta. Generalmente estos pacientes están con máscara, que tienen flujos altos de oxígeno, que producen distensión gástrica, de manera que siempre tienen que estar con una sonda nasogástrica abierta. En un principio para descomprimir, y en segundo término para, cuando el paciente mejore, para alimentar. En cuanto a la oxigenoterapia, que es lo único probado que al paciente hipóxico lo va a beneficiar, al paciente con bronquiolitis, tenemos dispositivos de bajo flujo, que son las cánulas nasales que ustedes conocen. La cánula va a ofrecer al paciente una FiO2 entre 24 y 40%, no más, y el flujo máximo que uno puede administrar es de 2 litros por minuto. Si el paciente con ese ofrecimiento de oxígeno tiene saturaciones por debajo de 92, nosotros tenemos que ofrecerle FiO2 más altas. Las FiO2 más altas se las vamos a ofrecer con máscaras. Hay máscaras al 24, al 28, al 35, al 40 y al 50. Cada marca de máscaras tiene un piquito de color, y ese piquito de color es la FiO2 que nosotros le vamos a dar al paciente. Fíjense que debemos usar el color correspondiente al que diga las instrucciones, y debemos tener en cuenta la cantidad de litros de oxígeno que le debemos aportar para lograr esa FiO2. De manera que a medida que nosotros le queremos dar más FiO2 al paciente, debemos aumentar los litros por minuto de oxígeno. Si el paciente desatura con una máscara al 50%, utilizamos las máscaras con reservorio, que le ofrecemos al paciente una FiO2 alta de 90 a 100%, pero también aumentamos los litros por minuto, de 12 a 15 litros por minuto. Todos estos son dispositivos de bajo flujo: la cánula nasal, la máscara común o la máscara con reservorio. Ahora nosotros tenemos los dispositivos de alto flujo de oxígeno, de manera que si el paciente no mejora con estos dispositivos de bajo flujo, tenemos la posibilidad de utilizar el alto flujo, que eso lo vamos a tratar también más adelante. En cuanto al tratamiento del paciente grave con bronquiolitis, tenemos la posibilidad de utilizar broncodilatadores beta-adrenérgicos. El que más utilizamos en el hospital es el salbutamol. No hay evidencia para recomendar su uso. Broncodilatadores alfa-adrenérgicos, la adrenalina. No hay evidencia ni debemos recomendar su uso. Los corticoides, no está demostrada su utilidad en bronquiolitis. Solo podemos utilizarlo en un paciente que sospechemos una base hiperreactiva.
no se recomienda en ninguna de sus formas de presentación, ni inhalado, ni nebulizado, ni sistémico, ni por vía oral, ni por vía parenteral. Antibióticos no están indicados. Nosotros, medicando a los pacientes con antibióticos, lo que hacemos es aumentar la resistencia microbiana, favorecemos las infecciones asociadas al cuidado de la salud, son pacientes que están con vías periféricas, que pueden hacer infecciones como celulitis, infecciones de piel y partes blandas, así que no están indicados. La kinesioterapia respiratoria o fisioterapia no se recomienda en la bronquiolitis, y la solución salina hipertónica, siempre utilizada con broncodilatadores, tampoco hay evidencia para recomendar su uso. De manera que acá yo tendría que decir que para la bronquiolitis no hay nada que sea efectivo. Pero nosotros, cuando tenemos un paciente grave internado, utilizamos algunas de estas drogas. En el caso de los broncodilatadores beta-adrenérgicos, no los usamos de rutina. El salbutamol se recomienda utilizar, hacer una prueba terapéutica y solo continuar si existe respuesta. Se sabe que solamente el 20% de los pacientes con bronquiolitis tienen una respuesta positiva al beta-2, de manera de que cada 10 pacientes que tenemos internados, solamente 1 o 2 van a responder. Y nosotros la mayoría de las veces es algo que es lo que más nos cuesta suspender el salbutamol. Siempre tendríamos que hacer una prueba terapéutica. En el paciente que tiene una cánula de oxígeno, hacemos una prueba con el PAF de salbutamol, utilizando espaciador o aerocámara. Espaciador usamos en los pacientes que pesan menos de 5 kilos y aerocámara en los que pesan más de 5 kilos. Esto se debe a que el paciente menor de 5 kilos no tiene la fuerza suficiente para crear una presión negativa que sea capaz de abrir la válvula de la aerocámara. De manera que a los pacientes menores de 5 hacemos la prueba con espaciador, mayores de 5 con aerocámara, y en el paciente que está con altos requerimientos de oxígeno, hacemos la prueba con salbutamol nebulizado. En cuanto a la adrenalina nebulizada, no la debemos recomendar. Existen algunos trabajos que indican que puede mejorar la puntuación clínica y la oxigenación. Solamente se ha probado en el paciente internado, bajo un estricto control médico. Esta mejoría de la puntuación y la oxigenación se vio más que era en pacientes menores de 6 meses, pero hay que tener presente que da aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial y vasoconstricción, que muchas veces cuando sacamos la máscara de los pacientes nebulizados con adrenalina, nos llama la atención la palidez peribucal que tienen. La dosis es de 0,5 miligramos kilo dosis. Nosotros utilizamos una ampolla en 2 o 3 mililitros de solución fisiológica y nebulizamos al paciente con un flujo bajo de oxígeno que tiene mejor llegada. Y vemos la respuesta. Tiene una vida media muy corta, de manera que a veces cuando el paciente responde hay que hacer nebulizaciones frecuentes hasta sacarlo de ese periodo de gravedad. En cuanto a la solución salina hipertónica, siempre se utiliza con broncodilatadores y dosis repetidas cada 6 horas. También se ha utilizado en pacientes internados, no ha mostrado mejoría significativa en pacientes ambulatorias. Lo que hace la solución salina hipertónica con el salbutamol es disminuir el edema de la mucosa, facilitar la expulsión de los tapones de moco. El moco se hace más elástico, más viscoso, y el paciente es capaz de poder eliminarlo más fácilmente. Y otra cosa que hace es estimular el movimiento mucociliar por la liberación de prostaglandina E2. Se usa siempre asociado a un broncodilatador porque la solución salina hipertónica puede desencadenar broncoconstricción, y lo que nosotros vamos a desencadenar en el paciente todo el efecto contrario al que queremos lograr. Así que siempre cuando la usemos o cuando probemos, en el chico internado y con salbutamol. En cuanto a la prevención de la bronquiolitis, es importante en los pacientes, sobre todo que tienen alto riesgo de padecer bronquiolitis grave, limitar la asistencia a guarderías dentro de lo posible maternales, evitar el hacinamiento, ventilar bien los
espacios donde esté el paciente, exigir el lavado de manos, evitar el humo del cigarrillo y promover siempre la lactancia materna. Tratar de evitar la transmisión intrahospitalaria de los virus, sobre todo con el lavado de manos, siguiendo normas del personal hospitalario, la higiene de los estetoscopios, de los sensores y de otros fomites, y respetar siempre el aislamiento individual de pacientes con adenovirus e influenza, y dentro de lo posible, que nosotros eso no lo podemos hacer, es cortizar también a los pacientes con virus sincitial respiratorio. En cuanto a la prevención con palivizumab, el palivizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado, anti-BCR, no es una vacuna, inhibe la adhesión del virus a la membrana del bronquíolo, por lo tanto la replicación del mismo. Está indicado en determinados grupos de pacientes en la temporada de epidemia de virus. Existen ciertas indicaciones, son los lactantes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en pacientes prematuros menos de 32 semanas, pacientes con cardiopatía. Se administra a partir del mes de circulación, la dosis es de 15 miligramos kilodosis y son 5 dosis. Siempre recomendar la vacuna antigripal en las embarazadas y en los mayores de 6 meses, que se utilizan 2 dosis. Desde el año 2010 se empezó a utilizar el oseltamivir para el tratamiento y profilaxis de la infección por el virus de la influenza. La dosis va a depender de la edad y del peso del paciente, y siempre recuerden que el tratamiento es por 5 días, 2 veces al día, y la profilaxis es por 10 días, 1 vez al día. En realidad tiene indicaciones precisas, que es en la época de circulación viral, es efectivo sobre todo cuando se utilizan las primeras 48 horas de iniciados los síntomas, en enfermedades graves o en formas graves de cuadros respiratorios, pacientes en terapia con neumonía o pacientes con factores de riesgo. Los criterios para dar el alta hospitalaria, nosotros, como dijimos, debemos interrumpir la oxigenoterapia. Una vez que las saturaciones superen los 92, la mayor parte del tiempo que el paciente se encuentre aire ambiente y muestre una mejoría clínica, con una alimentación adecuada y un mejor trabajo respiratorio, le daremos el alta al paciente. Siempre recordar que nunca se va a ir un paciente de alta del hospital con una frecuencia respiratoria normal, se va a normalizar recién entre los 15 y 21 días. Y recordar que la frecuencia respiratoria y la saturación se deben tomar siempre con el paciente dormido. Tener presente que los pacientes pueden contagiar durante varios días, aún desaparecidos los síntomas, y el personal hospitalario, ya esté con síntomas o oligosintomático, también es una persona que contagia mucho a pacientes sanos y a pacientes internados. Bueno, y esta la puse para terminar. Yo durante 12 años fui instructora de residentes y hacíamos trabajo con los residentes de pediatría, de medicina interna, y hacíamos folletos o hacíamos imágenes para pegar en las salas de espera de la guardia o de los consultorios de especialidades. Y este fue uno de los que más llamaba la atención a los padres. Si ustedes preguntan, la mayoría de las bronquiolitis que se internan tienen alguna consulta anterior, y a muchos le indicaron vapor sin preguntarle cómo le hacían vapor. Y la mayoría de nuestros pacientes no tienen la posibilidad de hacerlo sentados en el baño, abriendo la ducha. Y la mayoría de las madres nos decían que le hacían con la olla, y hemos tenido, que pusimos por eso una pava, una mamá que le ponía la manguerita del nebulizador al pico de la pava y con eso nebulizaba al bebé. Esto lo que hace es favorecer todo tipo de quemadura en la piel y sobre todo en la vía aérea, que se asocia aún más a obstrucción nasal persistente y empeora todos los síntomas de la bronquiolitis. Así que bueno, esto se los quería mostrar porque en realidad nos fue muy útil haber puesto estos afiches en todo el hospital, y las madres todas nos decían que en los lugares donde consultaban se lo indicaban. Bueno.
Les agradezco. Bueno. Espero que haya sido clara y todas las preguntas que tengan. Bueno, Dani, muchísimas gracias por la clase, estuvo súper completa, la verdad. Por ahora no hay preguntas en el chat, pero bueno, yo quería resaltar un par de cosas que dijiste que me parecieron como básicas, que es una enfermedad súper importante de diagnóstico clínico, ¿no? Porque a veces somos esclavos del saturómetro y cuánto hay de clínica. Hiciste hincapié en conocer la historia natural de la enfermedad, justamente para detectar las complicaciones, aquellas que se desvían de esta historia natural. Y te quería preguntar, al principio de la charla, estuviste comparando este año de pandemia con los anteriores. La realidad es que los chicos que ingresaron de primero no vivieron la epidemia de bronquiolitis, han visto pocos casos. Quería saber si conocés de alguna proyección de lo que se espera para este invierno. En realidad, más o menos, se están manteniendo las mismas condiciones que en el invierno pasado. Me parece que no he leído demasiado porque no hay demasiado publicado. Restricciones, y con todos los mecanismos que nosotros ahora implementamos para el cuidado, me parece que va a ser otro año parecido al anterior. Los chicos van a estar poco en el colegio, van a ir al colegio con todas las medidas, con las burbujas y todas las medidas de protección, de manera que me parece que va a ser un año similar al 20, que no vamos a tener muchas bronquiolitis. Así que lamentablemente para ellos, ¿no? Porque sí, aquellos pocos pacientes que se internen van a ir a verlos, la idea es aprovecharlos, ¿verdad? Sí, vos fíjate que el año pasado no tuvimos ningún virus sincitial respiratorio. Todos los pacientes que tuvimos con aislamiento viral fueron adenovirus. No tuvimos un BCR en todo el invierno. Eso es increíble, no es habitual. No es lo que estamos acostumbrados para nada. Dani, no sé si quieren hacerme otra pregunta. Sí, con respecto al vapor de... dicen, terrible. Acá estaban preguntando si el vapor de ducha sí, en realidad yo creo que lo que te preguntan es cómo se le explica a la mamá cómo tiene que realizarle el vapor. En realidad el vapor no está indicado. Lo que está indicado es decirle a la mamá que le ponga solución fisiológica en las narinas, que espere un minuto, 2 minutos, eso va a fluidificar, va a aflojar las secreciones, a veces con eso nada más el chico estornuda y salen todas las secreciones, y eso con una pipetita que le aspire la nariz. Si tiene secreción en la boca, que le aspire la boca. Pero para fluidificar las secreciones, que sería el objetivo en el caso de la bronquiolitis, es colocarle solución fisiológica en la nariz y desobstruir la vía aérea alta, nada más. No tendríamos por qué indicar el vapor. Bien, perfecto. Quedó clarísimo. ¿Hay otro tipo de soluciones aparte de la...? Yo quería hacerle una pregunta a Dani, soy Vicky, estoy en jefatura. No, Dani, yo sabía que habían hecho un trabajo, no sé si con Mosca, con respecto al TAFO y los pacientes que pasaron a terapia, bueno, etcétera. No sé si habían encontrado alguna correlación entre los pacientes que estuvieron en TAFO y tuvieron un neumotórax, y no sé si que tuvieran o alguna afectación del parénquima pulmonar previa o si se vinculaba a algún agente viral específico. Nada, eso quería saber si tenía algún resultado de eso. Mira, nosotros en el año 18, que fue el primer año donde instauramos la terapia de alto flujo, de los casi 800 pacientes que tuvimos respiratorios en todo el año, pusimos en terapia de alto flujo a casi 100. Esos pacientes tenían que tener determinadas características, que sean bronquiolitis, que sean pacientes que estén desde el punto de vista hemodinámico bien, que no tengan trastornos hidroelectrolíticos, y esos pacientes fueron los que ingresamos a la terapia de alto flujo. Esos casi 100 pacientes en el año anterior hubiesen pasado terapia intensiva. Todos. Con la terapia de alto flujo, casi la mitad no fue a terapia intensiva.
De manera que para nosotros, y sobre todo para el paciente, fue efectivo la no invasión de la vía aérea, la no estadía en una terapia. No encontramos ningún tipo de relación con los agentes etiológicos y tuvimos muy pocas complicaciones. Neumotórax tuvimos 2 pacientes, que esos 2 pacientes que tuvimos tenían determinadas características clínicas. Uno era un Wernicke-Hoffmann con una hipotonía generalizada severa. Yo no sé si tuvo relación con la terapia de alto flujo, pero bueno, los registramos como una complicación de la terapia de alto flujo. Porque, por ejemplo, en el año 2016, de todas las bronquiolitis que tuvimos en el invierno, se nos hicieron escapes de aire 6 pacientes que eran virus sincitial respiratorio sin utilizar la terapia de alto flujo. De manera que, bueno, tuvimos las complicaciones y las pusimos como que era una complicación del tafo, pero en realidad no sé si en realidad fue el tafo o no. Ahora este año se nos pinchó un paciente cuando lo sacamos del tafo. Lo sacamos, lo fuimos descendiendo gradualmente y el día que lo sacamos quedó con una cánula el paciente. A los 4 o 6 horas de estar con la cánula, el paciente hace un neumotórax, que no sabemos por qué fue. Pero no encontramos relación de los escapes de aire, no encontramos relación con los pacientes, con los determinados agentes virales, pero sí que fue efectivo en los pacientes con bronquiolitis. Gracias, Dani. De nada. Bien, perfecto, Dani. Y hay otra pregunta en el chat con respecto a la bibliografía que habla de bronquiolitis segundo episodio. No, no existe. Ya nos pusimos de acuerdo. Nos hemos juntado varios, porque cuando vos lees, y sobre todo la bibliografía un poco más antigua, te habla que es el primero o segundo episodio de sibilancias. Pero para ponernos de acuerdo, nos hemos juntado nosotros en el hospital con todos los clínicos, y definimos que vamos a utilizar la definición que dice que es el primer episodio de sibilancias. Nos pasó hace algunos años que yo llegaba a la sala y encontraba bronquiolitis primer episodio, bronquiolitis segundo episodio, bronquiolitis tercer episodio, no. Bronquiolitis es el primer episodio de sibilancia. Si el paciente tiene un antecedente, ya no es una bronquiolitis. Ya entraría en el grupo de sibilante recurrente. Bien, Yo bueno, tengo una pregunta. Con respecto a eso preguntaban si lo tratábamos directamente como con la respuesta inicial al beta 2 o como una crisis broncoobstructiva. Si es segundo episodio, nosotros hacemos el tratamiento inicial con salbutamol y podemos hacer una prueba terapéutica con corticoide interpretando que es un recurrente. Bien. Después otra cosa. Perdón. Sobre la posibilidad, si nosotros sospechamos una complicación infecciosa que, aunque lo que decían por ahí era infrecuente, frente a una evolución por ahí no esperada, ¿tenemos que, previo a medicar, sacar de rutina, considerando lo más frecuente la infección urinaria, un urocultivo o lo valoraríamos según clínica, según fiebre alta o algo así? Mira, es infrecuente la sobreinfección bacteriana, pero existe. Un porcentaje de los pacientes hace sobreinfección bacteriana. La sobreinfección bacteriana más frecuente es la pulmonar. Y un pequeño porcentaje, hay bibliografía que habla de la asociación, es baja, pero asociación de infección urinaria por Escherichia coli y bronquiolitis. De manera que si el paciente en el periodo de estado, en el 5º o 6º día, estando internado, empieza con fiebre, tomamos un urocultivo, sobre todo en los pacientes menor de 6 meses. Pero siempre lo más frecuente es que la sobreinfección sea bacteriana, que sea urinaria, y muchas veces el virus sincitial respiratorio da otitis, y es imposible discernir si esa otitis es viral o es bacteriana. Así que sería otro de los motivos por el que usamos antibióticos también. Pero sí, hay bastante bibliografía que no es frecuente, pero da la infección urinaria, sobre todo si el paciente tiene temperatura de más de 39 grados. Siempre sacamos urocultivo. Nosotros buscamos en el año 2018
y durante 3 meses hicimos la búsqueda, tuvimos 150 pacientes y obtuvimos 3 infecciones urinarias a Escherichia coli en menores de 3 meses. Dani, y en cuanto a la mayor frecuencia de sobreinfecciones pulmonares, ¿el esquema antibiótico no serviría solo con amoxicilina, sino por los gérmenes de la boca e incluir siempre el inhibidor con clavulánico o si es endovenoso, ampicilva, ¿no? Sí. Mirá, los gérmenes que más frecuentemente dan sobreinfección bacteriana de la vía aérea son la Moraxella catarrhalis y el Haemophilus, y para ambos debemos utilizar asociado a clavulánico. Después, otra cosa importante, ver el estado de vacunación de nuestros pacientes. Si es un paciente que tiene vacunación completa y tiene una sobreinfección bacteriana pulmonar, podemos utilizar ampicilina sola. Pero si es un paciente, independientemente de la edad, que no tenga las vacunas completas, usamos ampicilbactam. Nosotros tenemos un excelente laboratorio y bacteriología del laboratorio y no tenemos neumococo resistente. Por eso es importante que ustedes sepan, a pesar de que se haga o no se haga, se utilice o no se utilice, que todos los neumococos que nosotros tenemos son sensibles a la ampicilina. De manera que muchas veces uno utiliza las cefalosporinas de tercera generación por la facilidad de administración, porque el intervalo puede ser una vez por día, porque se puede utilizar intramuscular y no endovenoso, pero en realidad el antibiótico que nosotros deberíamos usar es ampicilina o ampicilbactam. Gracias, Dani. Y te hago una pregunta más. Frente al tratamiento que hayan hecho con vapor de olla, ¿se ven beneficiados de corticoides estos pacientes o no? Mirá, una vez que vos ves un quemado de la vía aérea alta con vapor, el ruido que hace no te lo olvidás en tu vida. Es un ronquido con una dificultad respiratoria que el paciente hasta le ves que tiene sed de aire, no puede respirar. Y la mayoría de ellos se han visto beneficiados con la utilización de corticoides. Sí, en esos pacientes usamos corticoides. En los inviernos, donde lo único que teníamos eran bronquiolitis internada, siempre teníamos 1 o 2 en el mes quemadas severamente por el uso de vapor de olla. Y en una oportunidad tuvimos un paciente, yo era médica interna, que se cayó a la olla, un paciente de 1 mes. Así que hay que desterrar la utilización de olla y de vapor en los pacientes. Lo único que hay es resultados negativos con respecto a eso. Gracias. Bueno, y otra cosa que por ahí yo les quería decir, de cosas que yo veo que nos pasan a un paciente, por ejemplo, que está con máscara al 35 y se la saca para comer. Si un paciente tiene máscara y requiere un afío de 35, en el momento en que va a ser el comer, es una actividad que le va a generar un gasto de energía, no le podemos sacar el oxígeno a 0, que la saturación baje a 87 y que coma. Si el paciente tiene máscara, tiene que tener una sonda y tiene que alimentarse por sonda. Si el paciente se la saca para comer y el chico está bien, evidentemente no necesita la máscara. Entonces le ponemos una bigotera y que coma tranquilamente. Pero es contradictorio tener un paciente con máscara y que se la saque para comer o que se la saque para ir al baño. No. Si necesita ese oxígeno, el oxígeno lo necesita en forma permanente, porque en los momentos en que se lo saca, desatura. Y eso lo puede comprometer. De manera que chico que tiene máscara, sinónimo de sonda. Por lo que dijimos, primero para descomprimir y segundo para alimentarlo. Después otra cosa sí no recuerdo. Vinculado a eso, sí, la elección de la vía del tratamiento con broncodilatadores, siempre va a ser con nebulizaciones, además de que se ven beneficiados por supongo por como es el tema de la hidratación de las secreciones, por ahí fluidifica un poco más, para no sacarle tanto tiempo al oxígeno. Mira, depende. Si el paciente está con cánula y necesita una FIO baja, vos podés hacer la prueba con la aerocámara, que es rápida, y ves la respuesta. Ahora, si el paciente tiene alto requerimiento de oxígeno, es preferible que, si vos le haces la prueba terapéutica, aunque sea corta con el PAF, lo llevas de una saturación de 97% con el oxígeno, por ejemplo, con una máscara con reservorio, corto con el PAF. Ahora, si ese paciente con la máscara con reservorio tiene 97 y vos la prueba la haces con el salbutamol, fíjate que la saturación
no se va a ir de 97 a 80 y pico. Va a bajar la saturación seguramente, porque no le vas a dar la FiO2 que tiene el reservorio, pero el paciente con 97, durante la nebulización o la prueba terapéutica con salbutamol, saturará 92. De manera que el paciente que tiene oxígeno por máscara o máscara con reservorio, la prueba es la nebulización. Y si le es efectivo el salbutamol, quedará con nebulizaciones y no con PAF. Todo paciente con alto requerimiento de oxígeno se nebuliza. Y el paciente que tiene cánula o bajo requerimiento de oxígeno, le haremos el tratamiento. Si responde, primero la prueba con beta-2 inhalado y posteriormente quedará con el salbutamol inhalado cada 4 o 6 horas. Yo hace más de 20 años que estoy en el hospital y he visto todo tipo de tratamiento para las bronquiolitis. Cuando yo entré a la residencia, el corticoide era, como es ahora, el salbutamol. No había una bronquiolitis que no tuviera corticoides. En el término de los años, no le ponemos corticoide ahora a ninguna, pero es algo que tenemos incorporado. Lo que no tenemos incorporado es no ponerle salbutamol, sabiendo que no es efectivo en las bronquiolitis. Pero bueno, tal vez nos lleve un tiempo para poder no ponerle salbutamol. Muchas veces uno se queda con la sensación de que no hace nada. Entonces ponerle la nebulización es como que estoy haciendo algo. Pero en la mayoría de los casos, si el chico no la necesita, lo único que hace es empeorarlo. Porque grita, llora durante los minutos que dura la nebulización, queda peor. Así que si no le es efectivo, chau salbutamol. Y todo el tratamiento de soporte y de sostén. Bien, Dani, por último, quería que hicieras algún comentario sobre la alimentación precoz, la realimentación precoz. Sí, mira, eso fue una cosa más que positiva con la terapia de alto flujo. Los pacientes con bronquiolitis graves en la sala, nosotros los teníamos ayunados promedio de 3 a 4 días. Recién el 4.º día iniciábamos la alimentación por vía enteral. Cuando el paciente empezaba a mejorar, disminuía la frecuencia respiratoria. Ahora con la terapia de alto flujo, en la mayoría de los casos realimentamos al paciente con enteral a las 12 horas. En realidad es algo que uno tendría que tratar de mantener durante todo el tiempo y hacer hincapié en la alimentación precoz. A veces cuando los pacientes están graves o mal, nosotros intentábamos ponerle una enteral muy bajita y por ahí al día siguiente nos encontrábamos a todos ayunados, a pesar de que un goteo de 5 a 10 para atrofismo en realidad no pueden modificar la mecánica o la frecuencia respiratoria. Pero nunca pudimos a los pacientes graves realimentarlos en las primeras 24 o 48 horas, a diferencia ahora con la terapia de alto flujo, ¿no? Pero sí, es importantísimo. Perfecto. Sí, claro, Agus, y siempre por ahí ustedes que... Hola, Agus. No, habla, Dani, que ahora te quiero hacer alguna consulta, pero terminé. Agus Yayev. No, dale. Sí, te me reconozco. parece, ¿qué haces, Dani? Súper interesante en realidad tenerte a vos dando esta clase con la experiencia que tenés. Y hay cosas que a uno con los años, yo por lo menos que ya no estoy tanto con estos pacientes, me generan duda y me gustaría a ver si me podés ayornar un poco. Hablaste en un momento de coinfecciones y siempre está la duda de si los pacientes que tienen una coinfección, sea virus con otro virus o virus-bacteria, tienen mayor gravedad o no. Creo que esa es una duda que siempre se tiene y se discute y que estaría bueno si vos tenés algo para decirnos de eso. Digo las consultas y después vos las contestás. Después nos hablaste un poco del contenido arterial de oxígeno. ¿Alguna vez uno ha transfundido a algún paciente por tener valores bajos? Y me gustaría que en la práctica nos digas si eso sigue pasando y de ser así, si tenés un valor a partir del cual pensás en transfundir. Yo me acuerdo que en ese momento, en general, los que tenían más criterio a veces eran prematuros, que tenían ya de por sí valores de hemoglobina más bajos, y una más te hago. Y después, uno que ha estado también en salas de bronquiolitis en pleno invierno y con pacientes graves, la utilización de la hipertónica y la adrenalina juntos, que la evidencia es baja, pero uno se encuentra con algo. En su momento lo teníamos como una práctica
obligada previo al pase a terapia. Entonces me gustaría saber si ustedes lo hacen de rutina previo al pase a terapia o si cada vez se hace menos. Son esas tres. Perfecto. Bueno, con respecto a la primera, que tenga coinfección viral, virus bacteria o virus bordetela, no tiene correlación con la gravedad de la clínica del paciente. Hemos tenido pacientes BCR bordetela pertussis, que el periodo de internación fue de 3 días, 4 días. Los pacientes más graves los hemos tenido con influenza, con adenovirus, y por la cantidad de virus sincitial respiratorio que tenemos muchos pacientes graves por virus sincitial respiratorio. Pero la coinfección no es parámetro o sinónimo de gravedad. Con respecto a la segunda, el contenido arterial de oxígeno, nosotros intentamos transfundir lo menos posible. Pero, como vos decís, en pacientes con determinadas características como son los prematuros, en pacientes que tienen anemia fisiológica que se da alrededor de los 2 meses, donde el hematocrito puede ser de 25, hemoglobinas de 9 y pico, 10, y en el contexto de la infección bajan aún más, sobre todo en esos pacientes que han tenido contenido arterial de menos de 10, menos de 12, los hemos transfundido y realmente la mejoría clínica fue notoria. Hasta los padres te hacen referencia, doctora, mejoró después de la transfusión. Pero por lo que te digo, si el valor normal es 16, nosotros no transfundimos con 14, con 13, por ahí, con valores menor de 10 hacemos transfusión siempre. Y en la mayoría de los casos, aunque no es frecuente que transfundamos, el paciente mejora. ¿Y la tercera, Agus, cuál era? La de si de rutina o como paso obligado previo a la terapia hacen hipertónico con adrena. Mira, previo a terapia intensiva hacemos todo. Tratamos de no hacer varias cosas juntas porque después no sabemos a qué respondió el paciente y, por ejemplo, no lo pasamos a terapia intensiva, sigue en la sala, ¿con qué lo dejamos? Con adrenalina, con hipertónica, con salbutamol, con corticoide. Lo más importante cuando uno está con el paciente grave es identificar a qué respondió en forma positiva. Y hemos intentado todo. Hemos intentado el corticoide sistémico, hemos intentado la nebulización con adrenalina y ver notable mejoría, sobre todo en los pacientes más chiquitos. Pacientes que responden espectacularmente a la succión salina hipertónica. Así que sí, probamos todo antes de pasar a terapia intensiva en las salas. Y después otra cosa que está contraindicada en la bronquiolitis es la sedación. Estaría contraindicado en los cuadros leves a moderados tener al paciente sedado, pero en un paciente previo a terapia intensiva nosotros utilizamos sedación en el paciente y eso muchas veces lo mejora. El paciente, si lo tenemos que intubar, está preparado para que la intubación sea mucho más fácil y no tan agresiva. Así que en los casos graves a veces usamos algún tipo de sedación. La sedación que usamos más frecuentemente es el hidrato de cloral, aunque no haya demasiada bibliografía con respecto a la utilización en los cuadros respiratorios. Sí hay muchísima bibliografía con respecto a la sedación en cualquier tipo de procedimiento, en los pacientes pediátricos, desde una punción lumbar hasta sacarse una muela o hacerse un estudio radiológico, como puede ser una tomografía o una resonancia. Pero nosotros lo usamos. En algún momento tendríamos que hacer un trabajo porque en muchos de los casos es beneficioso para el paciente. Gracias, Dani. No, por favor. Bueno, perfecto. Bueno, Dani, no hay más preguntas en el chat. La verdad que te agradecemos muchísimo. La clase completa, me parece que los chicos la aprovecharon un montón. Tuviste un récord de audiencia sostenida en esta hora y media, que no es habitual, así que te agradecemos mucho y para nosotros es un gusto siempre que los convocamos que nos respondan de esta manera. Así que... No, a mí realmente les agradezco porque me gusta. Esta es una clase que yo he dado toda la vida.
Es un poco difícil para mí darla por Zoom, porque generalmente es bueno hacer presentación de casos clínicos, de verles las caras, de ver que sea un ida y vuelta a la clase, así es mucho más difícil. Pero por ahí en algún momento podemos hacer grupos pequeños con casos clínicos para que no quede ningún tipo de duda. Sí, totalmente. Queda abierta para una segunda parte. Bueno, Dani, muchísimas gracias. Bueno. Bárbaro. No, por favor. Un beso a todos.